Las víctimas de acoso sexual por parte de Fernando Karadima se reunieron con el Papa Francisco y en una conferencia de prensa especificaron que el Papa les pidió perdón. Mientras tanto en Chile, Michelle Bachelet se cree Leia. Soy Camilo Bustos y esto es Fuera de Contexto, una copia baratísima de lo que hace John Oliver o Chumel acá en YouTube. Juan Carlos Cruz, James Hamilton y Andrés Murillo, quienes son víctimas de abusos sexuales por parte de Fernando Karadima, luego de reunirse con el Papa Francisco, realizaron una conferencia de prensa en la que comentaron que el Papa les pidió perdón. El Papa nos pidió formalmente perdón a nombre propio y a nombre de la Iglesia Universal. Sí, como acaban de ver, un argentino le pidió perdón a un grupo de chilenos. Un argentino con poder le pidió perdón a un grupo de chilenos. Y bueno, todos sabemos cómo son los argentinos de orgullosos. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. No es tan grave, creo, te vas a recomponer seguramente. ¿Cómo te sentís? Yo me siento muy bien y bueno, ahora me repongo y me siento como un Fórmula 1, soy un campeón. Para entender por qué sucedió esto, y no me refiero a lo del Schumacher argentino que estaba, bueno, ahí pisteando como un campeón, viste, y que tenía la pierna levantada, sino que la reunión del Papa con las víctimas de Karadima viene al caso recapitular un poco. Fue en abril del 2010 que el programa de televisión nacional Informe Especial puso en el ojo de la opinión pública, en el ojo, Santiago Pavlovich, sé que es fome, el caso de los abusos sexuales cometidos por el ex párroco de la parroquia de El Bosque, Fernando Karadima, con testimonios como el siguiente. Estábamos sentados al lado y me agarró la pierna como un papá. Y de repente me pegarme un toquecito y me apoyó la mano en los genitales. Y yo ahí me borré. Y si creen que es duro el testimonio, imagínense lo difícil que es haber vivido aquello. Después, indagar en esos nefastos recuerdos, tener que hacerlos públicos para conseguir una pizca de justicia y que por casi 10 años ser tratado como enemigo de la iglesia a la cual perteneciste. Y esto último no lo digo yo, sino que lo dice una de las víctimas, James Hamilton. Durante casi 10 años hemos sido tratados como enemigos porque luchamos en contra del abuso sexual y el encubrimiento en la iglesia. Situación que es más compleja que ver a la Chilindrina bailando reggaetón. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie. ¿Por qué hacen eso? Bueno, en fin, al igual que la Chilindrina, vamos pasito a pasito. Uno de los primeros errores que cometió el Papa Francisco fue en el 2015, cuando desacreditó la opinión de los feligreses de Osorno, quienes estaban en contra de la designación de Juan Barros como obispo de la región, porque estaba acusado de encubrir a Karadima. Y el Papa, que iba pisteando como un campeón, viste, no escatimó en adjetivos y calificó como tontos a los osorninos. Osorno sufre, sí, por tonta. Y el segundo error del Papa fue en enero de este año en su visita a Chile, cuando de nuevo fue interpelado por el caso Barros y respondió de la siguiente manera. Hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. Claro. Oye, cerebrito, ¿qué tiene que ver todo esto con que el Papa esté pidiéndole perdón a las víctimas de Karadima? Al darle el respaldo a Barros, que está acusado de encubrir a Karadima, le está dando la espalda a las víctimas de este. Situación que no pasó desapercibida para la prensa internacional, la que consignó titulares como los siguientes. El Papa en Chile, una visita que dejó gusto amargo. La gira en Chile del Papa se convierte en la peor de sus 5 años de pontificado. Y la defensa del Papa al obispo chileno, envuelto en casos de abusos sexuales, causa indignación.
Una situación igual de incómoda para el Papa que la que vivió Axel Kaiser con Mario Vargas Llosa. Desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales de la ciudadanía, hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Es que, oye, yo quería provocar esa respuesta. Si yo soy un intelectual, estaba todo fríamente calculado. Lo anterior desencadenó que el Papa Francisco enviara en febrero a Charles Cicluna para que investigara a Juan Barros, dando como resultado 64 testimonios con los que se escribieron más de 2.300 páginas y la posterior carta del Papa a los obispos de Chile en la que reconoció graves equivocaciones de valoración de la situación. Una respuesta similar a la que dará la Chilindrina en un par de años más cuando vea sus videos bailando reggaetón. Y en su misiva, el Papa también afirmó que las graves equivocaciones de valoración de la situación fueron por falta de información veraz y equilibrada. ¿Y qué piensa Esati de este hecho? O mejor dicho, ¿qué dicen los medios sobre lo que piensa Esati? Así me evito una futura demanda o que, bueno, baje del video. En este momento no se trata de ir de casa de brujas, menos de dar rienda suelta a fantasías y especulaciones que a nada conducen. Pero ¿no es que acaso el dar riendas sueltas a las fantasías y especulaciones no es una de las bases de las religiones? Viene al caso recordar que en el 2015 el medio El Mostrador dio a conocer los correos que se enviaban Esati y Errázuriz, en donde Esati le da a entender a Errázuriz su parecer sobre que Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Caradima, participara en la Comisión Pontificia de Prevención de Abusos Sexuales, calificando aquello como demasiado grave para la iglesia chilena. Y que en la conferencia realizada esta semana, James Hamilton acusó de encubridores a Errázuriz y a Esati. Por de pronto contra el cardenal Errázuriz, que lo consideramos un encubridor de abuso y por lo que hoy en día se nos confirma aún más su acción criminal. Lo mismo que el cardenal Esati. Y nos encantaría poder meterlos todos a la cárcel. Pero en Chile los abusos prescriben, del punto de vista penal, a los 5 y 10 años. Sin embargo, no todo está perdido, porque en primer lugar hay que reconocer que la Iglesia no se demoró 359 años, como en el caso de Galileo, en reconocer que se habían equivocado. Bueno, es un logro, por algo se comienza. Y en segundo lugar, este es el momento preciso para que el Papa Francisco tome medidas ejemplificadoras en lo que respecta a la falta de información veraz y equilibrada. O que al menos las medidas sean más eficientes que realizar un exorcismo en la catedral que lidera un encubridor de abusos sexuales a menores. Y además, porque como dijo la expresidenta Michelle Bachelet en Twitter, la lucha contra el lado oscuro de la fuerza nunca termina. Y no, ese bonito que están viendo ahí no lo hicimos nosotros, lo hizo ella o su equipo. Y en tercer y último lugar, porque nuestro presidente, Sebastián Piñera, el Tony Stark de la política chilena, si Bachelet puede ser Leia, ¿por qué Piñera no puede ser Tony Stark? Tiene dinero, tiene poder. Bueno, el punto es que Tony firmó el proyecto esta semana que establece la imprescriptibilidad, lo dije bien, de abusos sexuales a menores. Y hablando en serio, si existen los Avengers, definitivamente Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo son parte de ellos. Porque qué valentía se necesita para exponer y recordar un abuso sexual y para luchar contra viento y marea para conseguir un poco de justicia. Soy Camilo Bustos y esto fue Fuera de Contexto, un show de noticias que más que darte respuestas pretende generarte preguntas. Y si te gustó, recuerda compartir este video, darle like y bueno, todas esas cosas que se hacen por acá en internet. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo.